Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Ya vamos terminando el año. ¿Y cómo están? ¿Llegamos bien? ¿A las rastras? ¿No llegamos? ¿Cómo estamos? Bueno, mire, la palabra en esta mañana tiene como título: Cuando Dios bendice el hogar. Creo que todos queremos esto, ¿no? Que Dios bendiga nuestro hogar. Vamos a ver en la palabra qué es nuestro manual de vida, qué necesitamos, por qué muchas veces no hay bendición en nuestro hogar. Siempre creo que están los problemas, crisis, dificultades, pero Dios no deja de estar, a pesar de las situaciones. Por favor, vamos a ir a la palabra en esta mañana. Primera de Samuel capítulo 7. Primera de Samuel capítulo 7. Vamos a leer el verso 1 y 2. Primeramente quiero comentarles que el marco de esta palabra, el pueblo de Israel estaba en guerra con un pueblo muy duro, muy incisivo, que durante muchas décadas hostigaba al pueblo de Israel, que eran los filisteos. Este pueblo que estaba tan cercano al pueblo siempre estaba peleando con el pueblo de Dios. Y hubo en esta ocasión una guerra donde el pueblo de Israel se enfrentó y estaban los campamentos cerca, y comenzó la batalla e Israel comenzó a perder. Murieron 4,000 hombres, dice la palabra, y veían que no le estaba yendo bien y dijeron: vamos a traer el arca de Dios al campamento, dice el pueblo de Israel, los soldados. El arca de Dios era un cofre de madera que lo había construido Moisés, de madera de acacia, dice la palabra, que era bañado en oro, y era transportado por los levitas. Y trajeron el arca al campamento, y los soldados se pusieron muy contentos sabiendo de que ya estaba la presencia de Dios con ellos, y comenzaron a gritar. Y los filisteos escucharon los gritos, escucharon que llegó el arca del pacto al campamento de Israel y tuvieron miedo. ¿Qué hacemos ahora? Es un Dios poderoso. Vamos a perder, decían los filisteos, pero vamos a esforzarnos y vamos a pelear. Y se armó la guerra. Y murieron del pueblo de Israel 30,000 hombres. Huyeron, se escaparon. Y el pueblo filisteo tomó el arca de Dios, o el arca del pacto, y se lo llevó a su nación. Le quitó la presencia, porque eso simbolizaba el arca del pacto, la presencia de Dios. La quitó de Israel y se la llevó a Filistea. El pueblo de Israel había quedado sin aquello que representaba la misma presencia de Dios. Había perdido mucho. Y el arca estuvo 7 meses en Filistea. Este pueblo pagano colocó el arca donde estaba su Dios. Bueno, después lean la palabra, es tremendo. El arca comenzó a hacer estragos en el pueblo filisteo, les comenzaron a salir tumores, comenzó a morir mucho pueblo filisteo, y dijeron los líderes, los brujos filisteos: hay que devolverla, no podemos tenerla en nuestra nación, está haciendo mucho daño, hay que devolverla.
Y devolvieron el arca, la pusieron en un carro nuevo, con unas vaquitas, y la largaron. Y el arca volvió al campamento de Israel, al pueblo de Israel. Y se alegró mucho el pueblo. Claro, porque volvió el arca. Pero no la trajeron a la capital, a Jerusalén. La dejaron ahí al límite de la nación, y eso vamos a leer ahora en 1 Samuel capítulo 7, verso 1. Vinieron pues los de Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situado en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Ahí quedó, ya estaba en la nación de Israel, pero quedó en la casa de una familia. ¿En la casa de quién? De Abinadab. Recuerde ese nombre. Abinadab tenía 3 hijos: Eleazar, Ahío y Usa. 3 hijos tenía. Y ahí quedó, dice el verso 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años estuvo el arca en la casa de Abinadab. 20 años, el símbolo de la presencia de Dios estaba en la casa de esta familia. Y usted sabe que en ese tiempo gobernaba David. David anhelaba traer el arca a su ciudad. Anhelaba que pueda estar en Jerusalén el arca. Y consultó con el pueblo, con los líderes religiosos, con los líderes políticos. Y dice: vamos a traer al arca. Es bueno que la presencia de Dios esté acá. La quiero traer a mi casa. Y era bueno lo que quería David. Quería la presencia de Dios cerca de él. Y vamos a ver en la palabra en Primera de Corintios, capítulo 13, perdón, Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Aquí es donde David intenta traer el arca de la casa de Abinadab. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Ahí está, muy bien. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajeran el arca de Dios de Kiriat Jearim, de la casa de Abinadab. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío, que eran los hijos de Abinadab, el dueño de la casa, guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. David había armado una hermosa reunión, pues estaba contento. 9. Pero cuando llegaron a la era de Keadom, Usa, uno de los hijos de Abinadab, extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David tuvo miedo
a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Amén. Dice la palabra que David intentó llevar el arca a Jerusalén. Iba muy contento con todo el pueblo, con mucha gente, con instrumentos. Y en un momento el carro empezó a balancearse, se quiso caer el arca y uno de los muchachos, hijo de Abinadab, sostuvo el arca y Dios lo fulminó, murió. Y entró temor en David. Y se habrá preguntado: pero si el arca estuvo 7 meses con los filisteos, hizo estragos con los filisteos, y ahora este muchacho la toca y muere, ¿qué le voy a llevar a mi casa? Tuvo temor y no quiso llevarla, y la dejó ahí en un vecino que estaba cerca, Obed-edom. Me imagino que alguno habrá dicho: no, yo tampoco, no, yo tengo chicos menos, los míos capaz que están arriba del arca, ¿no? Y hubo una familia, la familia de Obed-edom, y dijo: queda en mi casa. Y quedó el arca, el pacto, símbolo de la presencia de Dios, en la casa de Obed-edom 3 meses. 3 meses estuvo ahí. Y dice la palabra que en esos 3 meses bendijo todo lo que tenía Obed-edom. Todo lo que tenía, todo lo que hacía, la familia, la economía, todo bendijo el arca, y fue notorio porque se enteró David que Dios se había bendecido mucho a Obed-edom. Y más adelante dijo David: no, yo también la quiero. Fue a buscarla. David estudió por qué murió Usa. Estudió en la palabra con sus sacerdotes por qué murió ese muchacho, el que tocó el arca. Dios ya había mandado que no cualquiera podía tocar las cosas santas. El arca debía ser trasladada por los levitas. Tenía que ir los levitas caminando. Había que cruzar 2 tipo palos sobre unas argollas que tenía el arca y cargarlas entre 2. De esa manera Dios había ordenado llevar el arca. Pero no, David lo puso en un carro nuevo, quiso llevarla en su ignorancia, y Dios, ahí murió Usa. Luego David fue a buscarla de la forma correcta y llevó el arca a Jerusalén. Pero quiero que veamos en esta mañana que hay un contraste. Estuvo la presencia de Dios en la casa de Abinadab 20 años. Y estuvo en la casa de Obed-edom 3 meses. Y no dice la palabra que Dios bendijo a Abinadab esos 20 años. Pero sí dice que bendijo todo lo que tenía a Obed-edom esos 3 meses. ¿Saben que hay un peligro de la familiaridad? ¿Qué es la familiaridad? Viene de familia. Cuando vemos algo cotidianamente, vemos algo todos los días, nos acostumbramos a algo. De manera que ya no es tan importante. Eso pasó en la familia de Abinadab. El arca estaba tal vez en una habitación, y era costumbre verla ahí. Tal vez los chicos pasaban jugando. Ahí eran jóvenes los hijos de Abinadab
cuando murió Usa. Seguramente 20 años antes eran adolescentes o niños cuando llegó el arca a su casa. Y seguramente crecieron viendo el arca ahí como un mueble. Crecieron viendo ahí esa caja que la dejó alguien y la vida continúa. Se hizo familiar verla ahí. Lo cotidiano. Crecieron los chicos y estaba ahí y vivían, esta familia vivía de la misma manera que vivió siempre. Veían el arca como algo que ocupaba lugar solamente. ¿Qué es algo familiar en nuestra casa? ¿Vieron cuando por ahí el papá o los hijos andan sin remera en la casa? Es común porque eso es en la casa, ¿no es cierto? Los varones mostrando las abdominales, ¿sí? Algunos tienen una sola abdominal, fruto de la unción de la cerveza. Y las mujeres, a la mañana así los pelos, es algo familiar, siempre lo vemos, pero cuando nos llega un hermano a visitar, ahí nos presentamos bien, ¿no es cierto? Nos ordenamos, claro, viene una visita. ¿Por qué? Porque es algo cotidiano, familiar, estamos acostumbrados a eso. Nos acostumbramos a lo de todos los días. Muchas veces el cristiano se familiariza con el pecado. Ya es normal ciertas cosas. Ya lo venimos haciendo. Cosas que vemos en el celular que nos ensucian la mente y ya es normal. Ya es familiar, es de todos los días. O cuando llega alguien a la casa hace mucho tiempo, qué grande que están tus chicos. Y para vos es igual porque viven todos los días con vos y no te diste cuenta de que están creciendo. Pero viene otro de afuera que no es de la familia y lo ve. Eso es algo familiar. Muchas veces familiarizamos con el pecado. Naturalizamos el pecado en nuestra vida. El problema de la familiaridad en la vida del creyente, eso permite que se pierda el respeto. Muchas veces hay falta de respeto, vemos en la familia, de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, en el matrimonio. Porque es familiar y la familiaridad muchas veces obra para que haya una falta de respeto. En la familia de Abinadab se había perdido la reverencia a la presencia de Dios. Era algo normal verla ahí todos los días. Estaba la presencia de Dios en su casa y era lo mismo que esté o que no esté. Usa murió por la familiaridad. Era algo que él veía todos los días, la agarró para que no se caiga. Esta familia nunca se ocupó de estudiar el arca que tenían en su casa, de conocer más. Nunca se ocupó de interesarse por el arca de Dios. 20 años estuvo ahí. Que nosotros no nos acostumbremos a venir a la iglesia, a hacer algo religioso. Nos hagamos insensibles a las cosas de Dios. Recuerda, cuando éramos nuevos, nos quebraba una canción, una palabra,
Ahora no. Ahora pueden pasar cosas a nuestro alrededor y es lo mismo. Pero la presencia de Dios no cambió. No cambió. Necesitamos muchas veces ver a nuestro alrededor lo que tenemos. Tenemos hijos, esposa, esposos, trabajo, salud, una casa. Y es normal, es de todos los días. Y nos olvidamos de que todo eso lo hemos recibido de la mano de Dios. Todo. Todo es de Él. La familiaridad. La familiaridad produce incredulidad. Dice la palabra que Jesús no pudo hacer muchos milagros en el lugar donde Él había crecido, en su pueblo. ¿Por qué? Porque los vecinos decían, pero si es el hijo del carpintero, yo lo conozco. Yo conozco a sus hermanas, a sus hermanos. ¿Qué va a venir a hacer milagros acá? Dice la palabra que Jesús no pudo hacer muchos milagros en ese lugar por la incredulidad, por la familiaridad. Era un conocido. Produce incredulidad en nuestras vidas cuando nos da igual. Perdemos alegría, perdemos satisfacción por el asombro. Dios sigue obrando. Que no seamos una iglesia apática, que no veamos el poder de Dios. Dios quiere manifestarse y muchas veces se encuentra con personas quejosas. No hay gozo. Produce ingratitud. Luego de la falta de alegría viene la ingratitud. La ingratitud, el pueblo de Israel recibía el maná del cielo, pero se cansó. Estamos cansados de este maná todos los días. La ingratitud. Dios quería darle, pero abundantemente, muchas cosas. Una tierra que fluye en leche y miel, pero tenían que recibir primero el maná. La familiaridad, mis hermanos, con las cosas de Dios ya es normal. Nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar. Es familiar con el mundo, somos iguales. Entonces, podemos ver acá la casa de Abinadab, cómo consideró la presencia de Dios en su hogar. Mire, yo hice un cuadro donde puse un contraste de la casa de este hombre, Abinadab, con sus hijos, y de la casa de Obed-edom. Esto no dice la Biblia, me lo imaginé yo. Me imaginé que los amigotes de los hijos de Obed-edom venían a tomar los fines de semana de nuevo, y Obed-edom decía, ya no vamos a hacer esto en casa. Está la presencia de Dios acá, ya no va a haber más reuniones en casa. Y en la casa de Abinadab seguía, como todos los fines de semana. La música, igual, como todos los fines de semana. Sin embargo, Obed-edom generó otro ambiente, otra música en su casa, porque estaba la presencia de Dios en su vida, en su hogar. Me imagino Obed-edom haber pintado el lugar donde iba a estar el arca, limpieza todos los días, un cuidado especial por el lugar. Y en la otra casa las goteras, mucho polvo, era un mueble más. La presencia estuvo en las dos casas, en dos casas de familia.
Me imagino Obededón, antes de ir a dormir, juntaba a todos los hijos, a su esposa, frente de la habitación donde estaba el arca, pidiendo la bendición por su vida, por su familia, dando gracias por el día de vida. Y en otra casa, en la casa de Abinadab, volviendo los muchachos hasta altas horas de la noche, tomados, con pornografía toda la noche. Son cosas que se me ocurren a mí, ¿no? Quiero traerla a la actualidad. 20 años y todo siguió igual. 3 meses y se manifestó la gloria de Dios en este hogar. Dice la palabra en 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Escuchó esto? Yo honraré a los que me honran. ¿Quieres honra de Dios? Honralo. ¿Quieres ser tenido en poco por el Señor? Deshonralo. Honralo viniendo al culto. Honralo cantando. Que se escuche tu voz. Honralo ofrendando. Honralo con tu forma de hablar. Honralo en tu casa, en el trabajo. Honra a Dios con tu forma de vestir. Honra a Dios con los lugares a donde vas. Yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo quiero la bendición en mi hogar. ¿Usted lo quiere? Amén. Hermanos, la familiaridad nos aleja de Dios, no nos deja ver, nos quita sensibilidad de que Dios está cerca, de que hemos incorporado cosas que debemos desechar. Tenemos que volver al primer amor. La familiaridad nos hace daño. Es normal venir los domingos, cantar un poco, escuchar y volver a lo mismo. Corrijamos en este fin de año, ajustémonos. Este fin de año vienen muchas reuniones seculares, va a correr mucho alcohol, mucha música, mucho de todo. Va a haber muchos gastos también, seamos sabios con eso. Va a haber muchas tentaciones. Como pueblo de Dios, honremos al Señor. Quitemos de nuestra vida la familiaridad con sus cosas. La presencia de Dios es todo lo que necesitamos en nuestro hogar. Depende de nosotros. Depende de nosotros que se manifieste en nuestras vidas, en nuestro hogar. Él quiere. Pero aquí depende de Abinadab o de Obededón. De ellos dependió. De ellos depende. Creo que tenemos que examinar nuestras vidas. Hay cosas que hemos incorporado con los años. Que en esta mañana Dios traiga luz a tu mente para mostrar lo que hay que sacar. No es un mueble más, es la presencia de Dios. Que no seamos como Sansón. No se había dado cuenta que la presencia de Dios se había ido. Que nuestros hijos no crezcan como
como una costumbre ir a la casa de Dios, como una costumbre el buscar a Dios, sino como una necesidad. Amén. Por favor, incline su rostro. Incline su rostro. Es tiempo de buscar a Dios. Muchos años hemos estado deshonrando a nuestro Dios, familiarizando las cosas sagradas, las cosas importantes. Que eso pueda cambiar. La familiaridad no es intimidad con Dios. Cuando hay familiaridad, se pierde la reverencia, se pierde el respeto. Ya es común. No debe ser así en tu hogar, en tu vida. Hay una canción que dice: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas y aunque tenga 1000 problemas. Tal vez usted no es de levantar las manos, pero cierre sus ojos, saque toda estructura. Y si usted quiere, como dice la palabra, levantando manos santas, vamos a buscar a Dios de todo corazón.